¿Te imaginas un país donde las familias puedan salir a las calles en Navidad sin miedo? Donde los niños jueguen en parques iluminados mientras sus padres disfrutan de una cena sin preocupación alguna? Hace apenas 3 años, esto parecía una fantasía imposible en El Salvador. Pero en esta Navidad de 2025, algo extraordinario está sucediendo en el pequeño país centroamericano. Mientras el mundo observa, Nayib Bukele está construyendo un El Salvador completamente diferente, y las luces navideñas que adornan San Salvador cuentan una historia de transformación que nadie hubiera imaginado posible. Fíjate que estamos en diciembre de 2025 y El Salvador ya acumula 279 días sin homicidios. Déjame repetir eso para que lo comprendas bien. 279 días en un solo año donde ni una sola persona perdió la vida por violencia en este país. Para un territorio que en 2015 registraba 106 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto no es solo un logro estadístico, es un milagro social. Y no estoy exagerando cuando uso esa palabra. Mientras caminas por el centro histórico de San Salvador en esta temporada navideña, te encuentras con algo que nunca antes existió en la capital salvadoreña, la Villa Navideña. Inaugurada el 7 de diciembre, esta instalación presenta el árbol de Navidad más grande de Centroamérica, rodeado de la casa de Santa Claus, la fábrica de galletas, la estación del tren y un mercado navideño que ofrece gastronomía variada para todos los gustos. Las familias pasean libremente por las calles completamente renovadas, donde las baldosas relucen como si hubieran sido colocadas ayer. El presidente Bukele lo dijo con claridad en su mensaje navideño: vivimos en un país de verdadera paz donde las familias pueden disfrutar en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Y no son solo palabras vacías. Los números hablan por sí mismos. En el primer semestre de 2025, El Salvador registró solo 39 homicidios. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, en todo el año se proyecta cerrar con menos de 100 asesinatos en un país de más de 6 millones de habitantes. En 2015, ese mismo país registró 6.656 homicidios. Vamos a ponerlo en perspectiva. El Salvador, que durante décadas fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo, ahora tiene una tasa de homicidios de aproximadamente 1.2 por cada 100.000 habitantes. Eso lo convierte en el territorio más seguro del hemisferio occidental. Canadá, con toda su estabilidad histórica, tiene una tasa más alta. Estados Unidos, con todos sus recursos, tiene cifras muy superiores. Por primera vez en 204 años de república, El Salvador no superará los 3 dígitos en homicidios anuales. ¿Pero cómo llegó el país a este punto? Analicemos el contexto. Cuando Bukele asumió la presidencia en 2019, El Salvador estaba atrapado en un ciclo de violencia que parecía interminable. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban barrios enteros, extorsionaban a comerciantes, asesinaban a voluntad y mantenían al país en un estado permanente de terror. Las familias salvadoreñas vivían bajo el dominio del miedo. Los jóvenes no tenían futuro más que unirse a las pandillas o emigrar. Las madres lloraban a sus hijos asesinados. Los empresarios pagaban extorsión solo para mantener sus negocios abiertos. El Plan Control Territorial comenzó con el despliegue masivo de policías y militares en los territorios dominados por las maras. Pero el punto de inflexión llegó el 27 de marzo de 2022. Ese fin de semana, cerca de 80 personas fueron asesinadas en 72 horas. Fue un estallido de violencia que sacudió al país. La respuesta del gobierno fue inmediata y contundente. Se decretó el régimen de excepción. Este régimen suspendió ciertas garantías constitucionales y permitió la captura masiva de pandilleros. Hasta la fecha, más de 85.900 personas han sido capturadas y enviadas al Centro de Confinamiento de Terrorismo, conocido como CECOT. Esta megacárcel, con 236.000 metros cuadrados, tiene capacidad para albergar a 40.000 internos en condiciones de máxima seguridad. Los muros principales tienen 9 metros de altura más 3 metros de barda electrificada con 15.000 voltios. Analicemos la controversia porque es importante ser equilibrados. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de capturas arbitrarias. Familias han denunciado que sus hijos fueron arrestados sin ser miembros de pandillas. El régimen de excepción, que ya lleva más de 3 años vigente, ha sido criticado por organismos internacionales que advierten sobre la concentración de poder y la suspensión prolongada de garantías fundamentales. Algunos acusados han pasado meses en prisión preventiva, sin acceso adecuado a defensa legal. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. El 84% de los salvadoreños apoya el régimen de excepción. ¿Por qué?
porque por primera vez en décadas pueden vivir sin miedo. Los comerciantes ya no pagan extorsión. Las familias pueden salir de noche. Los niños juegan en las calles sin peligro. Los parques que antes eran territorio de pandillas ahora están llenos de gente disfrutando. Durante la gestión de Bukele se han contabilizado 1.073 días con 0 homicidios, de los cuales 959 corresponden al periodo bajo régimen de excepción. Vayamos ahora a lo que realmente está pasando en este diciembre de 2025. Porque una cosa es hablar de seguridad, y otra muy distinta es ver cómo esa seguridad se traduce en desarrollo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El turismo en El Salvador está experimentando un crecimiento explosivo. El país espera cerrar 2025 con 4 millones de visitantes internacionales. Repito, 4 millones. En 2024 fueron aproximadamente 3.9 millones. Antes de la pandemia, el promedio rondaba los 2 millones anuales. Estamos hablando de duplicar el turismo prepandemia. Los hoteles reportan ocupación total para noviembre y diciembre. La ministra de Turismo, Morena Valdés, confirmó que no hay habitaciones disponibles en los principales destinos. Sur City, La Libertad y el centro histórico están completamente llenos. Turistas de Estados Unidos, Guatemala, Honduras y cada vez más de Panamá y Costa Rica están llegando atraídos por una combinación única: seguridad, playas de clase mundial, patrimonio cultural y una transformación urbana impresionante. El centro histórico de San Salvador es probablemente el símbolo más visible de esta transformación. Hace 3 años era una zona abandonada y peligrosa. Hoy es un destino turístico de primer nivel. La Biblioteca Nacional, financiada por China e inaugurada cerca de la Navidad pasada, es un edificio de 7 pisos que opera 24 horas al día, 365 días al año. Tiene capacidad para más de 350 personas en su auditorio, restaurante, áreas de investigadores, terraza, sala braille y una sala de proyección para 200 personas con tecnología de última generación. El Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana, la Plaza Barrios y la Iglesia del Rosario forman parte de un circuito turístico que ahora recibe miles de visitantes diariamente. Las calles están impecablemente limpias. Los árboles, aunque jóvenes, están creciendo. Todo parece nuevo porque prácticamente lo es. Es un centro histórico que paradójicamente no muestra mucha historia más allá de los últimos 3 años, pero muestra algo más valioso: un futuro posible. Analicemos los números económicos porque son reveladores. La calificadora Moody's aumentó su proyección de crecimiento del PIB de El Salvador para 2025 de 1.9% a 3.3%. Este ajuste al alza refleja un desempeño económico más robusto de lo esperado. Los factores claves son el crecimiento del turismo, el auge en la inversión en infraestructura y construcción, las remesas que en 2025 superaron los 9.000 millones de dólares y una recuperación sólida en la liquidez gubernamental. La inversión extranjera directa aumentó 118% en el primer trimestre de 2025. España es actualmente el tercer inversor extranjero en El Salvador, con una inversión proyectada de 352 millones de euros para 2025 destinada a generar empleo y potenciar sectores clave. El país ha sido reconocido como la marca país de mayor crecimiento en el índice global de Soft Power 2025, ascendiendo 35 posiciones en el ranking mundial. Vayamos ahora a un proyecto que está transformando literalmente el paisaje urbano del país: Valle Dulce. Presentado en octubre de 2025 por la empresa Urbánica, este desarrollo representa una inversión de $1.000 millones a lo largo de los próximos 15 años en Apopa, distrito de San Salvador Oeste. Con una extensión de 326 manzanas, el proyecto generará alrededor de 1.500 empleos directos y 5.000 indirectos anualmente. El condominio Alturas del Valle será el primer proyecto de vivienda vertical en San Salvador Oeste, con 2 torres con 160 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con precios desde $95.000. El condominio Portal Valterra constituye el primer desarrollo residencial dentro de Valle Dulce, conformado por 437 viviendas construidas 100% en concreto, con precios que inician en $156.000. Pero hay algo más importante que los números. Urbánica donará toda la red de agua potable a ANDA y asumirá la inversión total de la infraestructura de agua potable que permitirá generar 400 litros por segundo, de los cuales la mitad será destinada a la autónoma para cubrir necesidades en comunidades vecinas.
Además, contemplan la construcción de un centro de formación técnica para capacitar a salvadoreños en distintas áreas productivas. En el sector de la construcción, se proyecta una inversión de $750 millones en proyectos inmobiliarios para 2025, destacando la construcción de 5 torres de más de 35 pisos, incluyendo la Torre Tether, que con 70 niveles será el edificio más alto del país. La Cámara Salvadoreña de la Construcción estima que el sector cerrará 2025 con una inversión de entre $2.500 y $2.600 millones, representando un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Entre enero y febrero de 2025, el Centro Nacional de Registros reportó la creación de 1.150 nuevas sociedades, reflejando un dinamismo en el sector empresarial concentrado en servicios, turismo, gastronomía y construcción. El Salvador ahora cuenta con aproximadamente 3.900 empresas turísticas registradas a nivel nacional, entre hoteles, restaurantes, guías turísticos, agencias de viaje y otros servicios. Vamos ahora a hablar de infraestructura porque aquí es donde realmente se ve la visión de largo plazo. El Aeropuerto Internacional de El Salvador está atravesando una transformación sin precedentes. Desde 2019 se han invertido más de $380 millones en modernización, expansión de la terminal, nuevas bandas de equipaje, infraestructura para carga aérea y mejoras operativas. La meta es ofrecer más capacidad, eficiencia y comodidad a los más de 5 millones de pasajeros anuales. En agosto de 2024 se colocó la primera piedra de la segunda fase de ampliación con una inversión de $47.2 millones para desarrollar 17.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones que incluirán 4 nuevas bandas de equipaje, expansión de las áreas de migración y aduanas, 6 salas de espera adicionales, nueva fachada, zonas comerciales y accesos vehiculares. Entre el 29 de julio y el 7 de agosto de 2025, durante las fiestas agostinas, el aeropuerto atendió a 175.918 personas en llegadas, salidas y conexiones, un 6% más que en 2024. El Tren del Pacífico es uno de los 4 megaproyectos estratégicos de El Salvador. Conectaría la capital San Salvador con Acajutla y podría incluir una extensión desde el mismo puerto de Acajutla a la Achadura en la frontera con Guatemala. Se busca acortar los tiempos de traslado de mercancías de 45 días que aproximadamente tardan en llegar actualmente a Estados Unidos a cerca de 2 días y medio, lo que tendría un impacto directo en el comercio, el desarrollo y crecimiento económico del país. Está en evaluación un sistema de monorriel y teleférico como transporte masivo para el área metropolitana de San Salvador. El monorriel desplazaría a los salvadoreños del oriente al occidente del Gran San Salvador, mientras el sistema de teleférico funcionaría en distintos municipios para conectar con San Salvador a través de diferentes líneas. Adicionalmente, se propone conectar un teleférico desde Redondel Mas Ferreras y el volcán de San Salvador, donde el gobierno potencia la actividad turística. La modernización del puerto de Acajutla busca mejorar la logística de movilidad portuaria en la principal terminal marítima del país. El Salvador proyecta convertirse en un centro logístico regional con gran capacidad de movilización de carga y facilitación de trámites ágiles y ordenados para dinamizar el crecimiento de la economía. Se está trabajando en la transformación y modernización completa de las instalaciones portuarias. Ahora hablemos de algo que ha generado enorme controversia internacional pero que sigue siendo parte fundamental del proyecto de Bukele, Bitcoin. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esta decisión revolucionaria generó titulares en todo el mundo y posicionó a Bukele como un líder innovador y arriesgado. Sin embargo, la historia de Bitcoin en El Salvador ha sido compleja y llena de giros. A finales de enero de 2025, para obtener un préstamo de $1.400 millones del Fondo Monetario Internacional, el gobierno aprobó reformas que eliminaron la obligatoriedad del uso de Bitcoin como moneda de curso legal. La criptomoneda dejó de ser de aceptación obligatoria para el sector privado, convirtiéndose en voluntaria. El FMI había expresado preocupaciones sobre los riesgos asociados al uso de criptomonedas, incluyendo la volatilidad del mercado, la estabilidad financiera y la protección al consumidor. Como parte del acuerdo, el país también tiene prohibida la acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público durante el programa de 40 meses. La billetera Chivo Wallet, creada por el gobierno, pasó a ser manejada por un ente privado. Pero aquí viene lo fascinante. A pesar de perder su estatus de moneda de curso legal, Bitcoin no desapareció de El Salvador. En noviembre de 2025,
El gobierno amplió sus reservas de Bitcoin con una compra superior a 1,000 monedas, valorada en $100 millones. La oficina Bitcoin informó que la adquisición equivalió exactamente a 1,098.19 Bitcoins. El mensaje fue claro. Te lo dije, El Salvador está ganando. Más interesante aún es lo que está pasando en las comunidades. Lugares como El Zonte, conocida como Bitcoin Beach, continúan usando la criptomoneda para transacciones diarias. Mike Peterson, líder de Bitcoin Beach, asegura que el verdadero impacto es social. Fomenta ahorro, oportunidades y esperanza para jóvenes, además de atraer turismo e inversión extranjera. Más de 100,000 jóvenes han sido salvados del estilo de vida de las pandillas en los últimos 5 años, según Peterson. En noviembre de 2025, San Salvador fue sede de 2 eventos internacionales de Bitcoin. Bitcoin histórico del 12 al 13 de noviembre, Adapting Bitcoin 2025 del 14 al 15 de noviembre. Estos encuentros reunieron a figuras clave de la industria cripto de todo el mundo, consolidando la imagen de San Salvador como capital mundial de Bitcoin a pesar de los cambios regulatorios. La estrategia de Bukele parece ser mantener la narrativa de innovación y adopción tecnológica, sin comprometer el acuerdo con el FMI. Vamos ahora a un tema crucial, la educación. Porque un país no se transforma solo con seguridad y crecimiento económico, necesita invertir en su futuro, y ese futuro son los niños y jóvenes. En mayo de 2025, Bukele lanzó oficialmente el programa 2 escuelas por día. Este ambicioso proyecto busca transformar por completo la infraestructura educativa de El Salvador mediante la construcción o rehabilitación de 2 centros escolares cada día, sin interrupciones, incluyendo fines de semana, feriados e incluso Navidad y Año Nuevo. El presidente admitió públicamente que la promesa inicial de intervenir 1,000 escuelas al año no se cumplió. Explicó que las condiciones encontradas eran peores de lo estimado y que descubrieron que muchos terrenos donde estaban construidas las escuelas no eran propiedad del gobierno. Esa es la única crítica que acepto, dijo Bukele. La nueva estrategia busca ser más realista y transparente. Se creó la plataforma 2escuelasya.com donde la ciudadanía puede dar seguimiento diario al avance del programa. En el sitio se publican datos específicos de cada escuela, monto de inversión, fotografías del proceso, ubicación, tiempo estimado de ejecución, empleos generados y beneficiados. Al 2 de noviembre de 2025, se habían entregado 70 infraestructuras educativas entre escuelas públicas y parvularias, con una inversión total de $61 millones beneficiando a aproximadamente 11,000 estudiantes. Según el portal, ya se han intervenido 330 escuelas hasta principios de noviembre, aunque aún quedan pendientes 260 por concluir. Es importante mencionar que El Salvador cuenta con cerca de 5,100 centros escolares públicos, por lo que la meta de renovar toda la infraestructura educativa sigue siendo ambiciosa y de largo plazo. Pero el ritmo está acelerándose. Las escuelas renovadas incluyen mejoras integrales, aulas nuevas y ventiladas, áreas verdes, cocinas, comedores, canchas multifuncionales techadas y de grama natural, rampas de accesibilidad universal, sistemas de tratamiento de aguas residuales con biodigestores, energía solar, iluminación LED en todo el recinto, laboratorios, salones multiusos y conectividad a Internet mediante fibra óptica y sistemas como Starlink. Bukele destacó que su gobierno ha invertido un promedio de $1,411 millones anuales en educación durante su primer quinquenio, lo que representa el 4.4% del Producto Interno Bruto. Todos los gobiernos prometieron invertir en educación más del 4% del PIB y no lo cumplieron. Nosotros no solo cumplimos esa promesa, hemos invertido el 4.40%. Nunca en la historia del país se había llegado ni siquiera al 4%, afirmó el mandatario. Parte de la mano de obra para estas construcciones proviene del sistema penitenciario. Los internos de SECOT y otras cárceles participan en programas de reinserción laboral trabajando en la construcción y remodelación de escuelas. Esto ha generado debate, pero el gobierno lo presenta como una oportunidad de rehabilitación y aprendizaje de oficios para los reclusos. Analicemos ahora la relación internacional de Bukele, porque es fascinante cómo este joven presidente ha manejado su imagen global. Por un lado, ha sido duramente criticado por organismos internacionales de derechos humanos y por el establishment político tradicional. Por otro lado, se ha convertido en una figura de culto para millones de personas en América Latina y más allá, que lo ven como un líder que sí hace las cosas, que no se anda con rodeos. Su relación con Donald Trump es particularmente interesante.
En noviembre de 2025, Bukele felicitó públicamente a Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias en un mensaje amistoso publicado en inglés. En agosto de 2024, el gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la reforma constitucional que avala la reelección indefinida de presidente en El Salvador, dejando vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato. Esta cercanía con Estados Unidos ha sido estratégica. En momentos en que la administración Trump ha enfocado sus esfuerzos en deportaciones masivas, con cerca de 400.000 migrantes expulsados en los primeros 250 días de la segunda administración, El Salvador ha mantenido una postura de cooperación. El flujo de remesas sigue siendo vital para la economía salvadoreña, y Bukele ha sabido navegar estas aguas sin confrontar directamente a Washington. El acuerdo con el FMI por $1.400 millones en febrero de 2025 marcó un punto de inflexión. El Salvador necesitaba ese dinero para su consolidación fiscal, fortalecer la estabilidad financiera y mejorar la gobernanza y la transparencia. Las condiciones impuestas, particularmente las relacionadas con Bitcoin, mostraron que incluso Bukele tiene límites cuando se trata de asegurar la estabilidad económica de su país. Pero observa la inteligencia política aquí. Bukele aceptó modificar la ley Bitcoin, descontinuó la obligatoriedad de su uso, pero nunca dejó de acumular reservas discretamente. Dejó de tuitear sobre Bitcoin desde enero de 2025, pero en noviembre anunció una compra masiva. Cumple técnicamente con el FMI mientras mantiene viva la narrativa de innovación que lo hizo famoso. Es una doble verdad que muchos llaman hipocresía, pero otros ven como pragmatismo político brillante. China también ha sido un socio importante. La Biblioteca Nacional fue construida con financiamiento del gobierno chino. La infraestructura de telecomunicaciones ha recibido inversión asiática. Bukele ha mantenido una política exterior pragmática, trabajando con quien le ofrezca mejores condiciones para el desarrollo de su país, sin importar ideologías. España, como mencionamos, es el tercer inversor extranjero. Iniciativas conjuntas impulsadas por SOE, la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de Comercio y el Gobierno de El Salvador promueven la internacionalización de empresas españolas. Proyectos como el Aeropuerto Internacional del Pacífico cuentan con financiación a través de herramientas como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa. El Banco Mundial, a octubre de 2025, tiene una cartera en El Salvador que asciende a $1.812 millones e incluye 8 operaciones de inversión, un préstamo de política de desarrollo y varios fondos fiduciarios. Las operaciones se enfocan en educación y salud, infraestructura de transporte, agua, producción sostenible de energía, desarrollo económico local y mejora de la empleabilidad juvenil. Ahora bien, no podemos hablar de la transformación de El Salvador sin analizar las sombras, porque toda luz proyecta sombras, y sería deshonesto ignorarlas. El régimen de excepción ha sido denunciado por miles de casos de capturas arbitrarias. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones a derechos fundamentales. Personas inocentes han sido encarceladas por error. Algunas han muerto en custodia sin recibir atención médica adecuada. La concentración de poder es preocupante. La Asamblea Legislativa está completamente controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele. La Sala de lo Constitucional fue renovada con magistrados afines al gobierno. La reforma constitucional que permite la reelección indefinida fue aprobada de manera express. Los medios de comunicación críticos enfrentan presión constante. Periodistas han sido acosados. El acceso a información pública se ha vuelto más difícil. El presupuesto para 2025 es el más pequeño presentado por Bukele. El aumento en defensa y en presidencia será del 20 y 24% respectivamente, mientras que educación y salud contarán con 2.2 y 7.3% menos que en 2024. Esta centralización ahorra recursos públicos y controla su uso, pero también concentra poder en el Ejecutivo. La reforma municipal eliminó las partidas presupuestarias individuales para cada alcaldía. Ahora hay solamente una localidad cabecera que recibe la totalidad del presupuesto municipal. En las elecciones celebradas luego de esta reforma, los dos partidos tradicionales Arena y FMLN perdieron alcaldías. Nuevas Ideas se quedó con casi 2/3 de ellas, aunque si se cuentan los votos obtenidos, apenas superan el tercio. Las desapariciones también son un tema delicado. Durante la administración de Bukele desde 2019 hasta junio de 2025, se han registrado 2.548 desapariciones. El presidente ha afirmado que durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones.
Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. Es una admisión importante que abre preguntas sobre cuánto sabía el gobierno actual y cuándo lo supo. El 88% de los salvadoreños no utilizaron Bitcoin en 2023, según una encuesta de la Universidad Centroamericana. Las remesas con BTC cayeron 44.5% en el primer trimestre de 2025, representando solo el 0.52% del total. Proyectos como Bitcoin City no se han concretado. La promesa de inclusión financiera chocó con una penetración de Internet del 48.6% y baja alfabetización digital. Pero, y aquí viene la pregunta crucial, ¿qué pesa más para el salvadoreño promedio? Las preocupaciones sobre concentración de poder y violaciones a derechos humanos, o la posibilidad de caminar por la calle sin miedo a ser asesinado. Los reportes de organismos internacionales o la experiencia personal de poder llevar a sus hijos al parque sin peligro. No estoy sugiriendo que una cosa justifique la otra. Lo que estoy diciendo es que entender a Bukele requiere entender el trauma colectivo de décadas de violencia extrema. Una madre que perdió a su hijo por violencia de pandillas ve al SECOT de manera muy diferente a como lo ve un abogado de derechos humanos en Washington. Un comerciante que pagó extorsión durante 20 años ve el régimen de excepción de manera muy diferente a como lo ve un analista político en Europa. No estoy diciendo que tengan razón o estén equivocados. Estoy diciendo que sus perspectivas están moldeadas por experiencias vividas que son incomparables. Y aquí es donde Bukele ha sido políticamente brillante. Ha entendido que la mayoría de los salvadoreños estaban dispuestos a hacer un intercambio, aceptar mayor control gubernamental a cambio de seguridad. Estaban dispuestos a tolerar cierta concentración de poder a cambio de resultados tangibles. Estaban dispuestos a dar un margen de confianza a un líder que prometía terminar con décadas de violencia, siempre y cuando cumpliera su promesa. Y hasta ahora, en términos de reducción de homicidios, ha cumplido de manera espectacular. Volvamos a esta Navidad de 2025. Las calles de San Salvador están llenas de familias paseando. El árbol navideño gigante en el centro histórico brilla con miles de luces. Los vendedores ambulantes ofrecen pupusas, tamales y atol. Los niños corren entre las decoraciones sin que sus padres los vigilen con terror. Los jóvenes se toman selfies frente a la Biblioteca Nacional. Los turistas extranjeros caminan con cámaras sin preocuparse por robos. En el Zonte, la playa emblemática, surfistas de todo el mundo disfrutan de las olas mientras algunos pagan su cerveza con Bitcoin en los comercios locales. En la Ruta de las Flores, los pueblos de montaña reciben visitantes que vienen a disfrutar de cafetales, cascadas y gastronomía local. En Santa Ana, familias visitan el Parque Nacional Los Volcanes sin el miedo que antes paralizaba estas actividades. En el Puerto de la Libertad, las nuevas instalaciones turísticas están llenas de salvadoreños y extranjeros disfrutando del sol y el mar. En el SECOT, la realidad es muy diferente. Allí, 80,000 reclusos viven en condiciones de confinamiento estricto. Durante esta Navidad de 2025 no recibirán visitas familiares. Comerán su cena navideña bajo vigilancia armada. Algunos son pandilleros peligrosos que aterrorizaron al país durante años. Otros son inocentes capturados por error en el régimen de excepción. Todos están pagando el precio de un país que decidió que la seguridad valía casi cualquier costo. Luis Alonso García Flores, un pandillero de 30 años perteneciente a Barrio 18 que está encerrado por homicidio, dijo a un periodista: "El deseo de todo preso es poder estar con la familia, al menos recibir una visita este día. Yo tengo una hija, Lucero, que el 14 de diciembre cumplió 13 años. Solo por fe sé que sigue viva". Otro recluso, Salvador Alberto Jovel Servando, de 39 años y miembro de la Mara Salvatrucha, dijo que le gustaría poder ver a su hija que acaba de cumplir 6 años. Son historias humanas que complican la narrativa, porque estos hombres cometieron crímenes terribles, pero también son padres que no verán crecer a sus hijos. Y en algunos casos, hay personas inocentes mezcladas en ese grupo de 80,000. ¿Cuántos? No lo sabemos con certeza porque el acceso a información es limitado. ¿Es aceptable que inocentes estén presos y eso significa que las calles son seguras? No hay respuesta fácil a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que las familias salvadoreñas están viviendo una Navidad que hace 3 años hubiera parecido imposible. Los parques administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo recibieron 8.2 millones de visitantes en lo que va del año 2025. El complejo turístico del Puerto de la Libertad es el destino preferido, seguido por la Biblioteca Nacional,
el Parque Natural Balboa, el Parque Natural Puerta del Diablo y el Parque de Diversiones Sunset Park. Todos lugares donde antes la gente no iba por miedo. El impacto económico es innegable. Las remesas superaron los 9.000 millones de dólares en 2025. El turismo está generando empleos por miles. La construcción está en auge. La inversión extranjera está fluyendo. El país está siendo visto internacionalmente no como una zona de guerra, sino como un destino emergente. El Salvador ahora aparece en listas de lugares para visitar en revistas de viajes internacionales. La Organización Mundial del Turismo ubicó a El Salvador entre los destinos con mayor crecimiento global en 2025, junto a naciones de Asia y África. El país se ha posicionado como un referente emergente en Centroamérica. El auge del surf ha sido determinante, con competencias internacionales en playas como el Tunco y Punta Roca dando visibilidad al país. También se ha diversificado la oferta con circuitos de turismo de naturaleza, visitas a volcanes y recorridos culturales en sitios arqueológicos como Joya de Serén, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El turismo comunitario ha tomado relevancia en municipios rurales que ofrecen experiencias culturales, gastronómicas y artesanales. Los visitantes pueden convivir con familias locales, participar en talleres de artesanía, degustar alimentos orgánicos de producción local y conocer las tradiciones del interior del país. Parques como el Imposible, el Parque Nacional Montecristo y el Parque del Café han sido señalados como modelos de gestión sostenible y promoción ecológica. La inversión privada ha respondido al aumento de demanda turística. Nuevos hoteles, hostales boutique, centros de aventura y operadores turísticos han ampliado su presencia en regiones como La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán, San Miguel y el Centro Histórico. En San Salvador ya avanza la construcción del JW Marriott, un proyecto que se perfila como uno de los hoteles más modernos de Centroamérica. Hay nuevos desarrolladores en Surf City y en el Centro Histórico donde pronto se anunciarán hoteles de 5 estrellas. El país necesitará aumentar su oferta hotelera en 10.000 habitaciones durante los próximos 5 años para alcanzar 17.000 unidades en 2030. Es un reto enorme, pero también una oportunidad de inversión impresionante. Desarrolladores extranjeros están mirando a El Salvador como nunca antes. La estabilidad en seguridad ha cambiado completamente el cálculo de riesgo para inversiones de largo plazo. Fíjate en la ironía histórica. Durante décadas, El Salvador fue conocido por exportar dos cosas: violencia y emigrantes. Millones de salvadoreños huyeron del país buscando seguridad y oportunidades en Estados Unidos. Las familias se fragmentaron. Los jóvenes arriesgaban sus vidas cruzando México para llegar al norte. El país perdía su capital humano más valioso, su gente joven y trabajadora. Ahora, por primera vez en generaciones, jóvenes salvadoreños están considerando quedarse. Están viendo un futuro posible en su propio país. Están ahorrando para comprar casas en lugar de ahorrar para pagar a un coyote. Están invirtiendo en negocios locales en lugar de soñar con trabajar en una cocina de restaurante en Los Ángeles. Mike Peterson de Bitcoin Beach mencionó esto. Más de 100.000 jóvenes han sido salvados de ese estilo de vida en los últimos 5 años. Ahora, cuando un joven recibe pagos, se pregunta si debe gastarlo o guardarlo. Eso cambia su mentalidad. Está mejorando sus negocios, renovando sus casas. Este cambio de mentalidad es quizás el logro más importante de la era Bukele. Más importante que las estadísticas de homicidios, más importante que el crecimiento económico, más importante que la infraestructura nueva. Porque un país solo puede desarrollarse cuando su gente cree que tiene un futuro allí. Durante décadas, los salvadoreños no creían eso. Ahora, cada vez más, están empezando a creerlo. ¿Es Bukele un dictador en ciernes como lo pintan algunos medios internacionales? ¿O es un líder pragmático que hizo lo que era necesario para sacar a su país del abismo? La verdad probablemente está en algún punto intermedio, y esa verdad matizada es incómoda para ambos lados del debate. Para quienes lo ven como un salvador, aceptar que ha concentrado poder peligrosamente es difícil. Para quienes lo ven como un autoritario, aceptar que ha reducido dramáticamente la violencia y mejorado vidas es igualmente difícil. Lo que es innegable es que El Salvador de diciembre de 2025 es radicalmente diferente al El Salvador de hace 3 años. Las familias pueden celebrar la Navidad con una tranquilidad que no existía. Los niños tienen escuelas renovadas donde estudiar. Los turistas llegan por millones. La economía está creciendo. La inversión extranjera está fluyendo. Las calles son seguras. Los parques están llenos de vida. También es innegable que este cambio vino con costos.
85.900 personas están presas, algunas sin duda inocentes. Las garantías constitucionales llevan suspendidas más de 3 años. El poder está concentrado. La oposición está debilitada. Los medios críticos están bajo presión. Los organismos internacionales están preocupados. La reelección indefinida está permitida. Los controles y balances democráticos se han erosionado. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Puede un país tener seguridad y desarrollo económico sin democracia plena? La respuesta histórica es sí. Absolutamente puede. Singapur lo hizo. China lo está haciendo a escala masiva. Emiratos Árabes Unidos también. Pero la segunda pregunta es más importante. ¿Puede sostener ese desarrollo sin democracia a largo plazo? Ahí la historia es menos clara. El experimento de Bukele es fascinante porque está ocurriendo en tiempo real, a la vista del mundo, en una región donde la democracia tradicionalmente ha sido frágil pero valorada. América Latina tiene un historial doloroso con dictaduras militares. Los salvadoreños vivieron una guerra civil brutal de 2012 años que terminó en 1992. La generación que luchó por la democracia todavía está viva. Y sin embargo, la mayoría está dispuesta a darle a Bukele beneficio de la duda porque los resultados son tangibles. Bukele se describe a sí mismo en su cuenta de X como el rey filósofo platónico. Es una referencia pretenciosa pero reveladora. En la República de Platón, el rey filósofo es un líder que gobierna con sabiduría y razón, poniendo el bien común por encima de intereses personales. Pero también es un líder con poder absoluto, porque Platón desconfiaba de la democracia y creía que las masas no podían gobernarse a sí mismas adecuadamente. ¿Es así como Bukele se ve a sí mismo? Como un líder iluminado que sabe lo que es mejor para su pueblo incluso cuando eso significa concentrar poder y limitar libertades? Probablemente sí. ¿Tiene razón? Esa pregunta solo podrá responderse cuando miremos hacia atrás en 10 o 20 años y veamos qué pasó después. Mientras tanto, en esta Navidad de 2025, El Salvador está celebrando. Las luces brillan en el centro histórico. Las familias cenan juntas sin miedo. Los niños juegan en las calles. Los jóvenes sueñan con futuros que antes parecían imposibles. Los turistas disfrutan de playas y montañas. Los inversionistas construyen torres y hoteles. Las escuelas se renuevan a ritmo de 2 por día. Los homicidios están en mínimos históricos. Es una Navidad de esperanza, pero también de interrogantes. Una Navidad de celebración, pero también de cautela. Una Navidad que muestra tanto lo mejor como lo más problemático del experimento Bukele. Una Navidad que el resto de América Latina observa con fascinación y temor, preguntándose si este modelo es replicable, si es deseable, si es sostenible. Lo que sí sabemos es que Nayib Bukele ha logrado algo que nadie creía posible: transformar en 3 años uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros. Ha construido un El Salvador diferente, y esa construcción continúa. Las grúas siguen trabajando en nuevos edificios. Las escuelas siguen renovándose. Los turistas siguen llegando. La economía sigue creciendo. ¿A qué precio? ¿Con qué consecuencias futuras? ¿Hacia dónde va este experimento? Nadie lo sabe con certeza. Pero en esta Navidad de 2025, millones de salvadoreños están disfrutando de algo que no tuvieron por décadas: paz. Y para muchos de ellos, eso es suficiente. Por ahora. Porque al final del día, cuando una madre salvadoreña abraza a su hijo en esta Navidad sabiendo que está vivo, que no fue reclutado por pandillas, que no emigró arriesgando su vida, que tiene un futuro en su propio país, esas discusiones académicas sobre democracia y autoritarismo parecen abstractas y distantes. Para ella, la transformación de Bukele es real, tangible, vivida. Y esa es la historia de esta Navidad en El Salvador. Una historia de transformación radical, de decisiones difíciles, de costos altos y beneficios tangibles. Una historia que no tiene un final simple o una moraleja clara. Una historia que seguirá desarrollándose en los años venideros mientras el mundo observa si El Salvador puede mantener su seguridad, profundizar su desarrollo, eventualmente, restaurar las libertades que suspendió en el camino. Por ahora, las luces navideñas brillan en San Salvador. Las familias celebran. Y Nayib Bukele sigue construyendo el Salvador que prometió, para bien o para mal, con todas sus complejidades y contradicciones. Esa es la realidad de esta Navidad 2025.